Saludos, sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Les habla Greylin Paulino y en esta ocasión continuaremos trabajando con la aplicación del cálculo integral para la solución de problemas o situaciones. En este caso tenemos la siguiente situación. Se nos pide calcular el volumen de un sólido generado al girar la parte del plano del primer cuadrante limitado por la curva y cuadrado igual a 8x, la ordenada correspondiente a x igual a 2 con respecto al eje x. Bien, lo que tenemos acá es que nos dan una función visiblemente de una parábola y nos dan acá lo que es una línea recta. Entonces, la combinación de estas dos funciones va a generar un sólido. Lo primero que vamos a hacer es que es necesario es hacer una representación gráfica para nosotros saber cómo vamos a dar solución al problema, por lo que vamos a apoyarnos de GeoGebra para dicho proceso. Vamos a utilizar GeoGebra, vamos al comando de GeoGebra y en este espacio vamos a proceder a graficar las funciones. Entonces, graficando las funciones, como pueden ver, lo primero que vamos a hacer, si recordamos, la función era y cuadrado igual a 8x. La vamos a colocar acá. Inmediatamente tiene que aparecer aquí. Mírenla ahí donde aparece. Es una parábola. Bien, y la segunda expresión era x igual a 2. Como pueden ver, una línea recta. Y si nosotros empezamos a girar esa figura, podría formarse un sólido sobre el cuadrante, sobre el eje x positivo. Mírenlo ahí. Por lo que vamos a representar eso en 3D. Vamos a llevarlo al plano en 3D. Mírenlo acá. Y una vez lo llevamos al plano en 3D, si empezamos a girar ese plano, se va a formar un sólido. Específicamente nosotros vamos a seccionar una parte con forma de cilindro que va a ser desde 1 hasta 2 acá. Vamos a seccionar esa pequeña parte en forma de cilindro que sería como si giráramos el plano sobre el eje X y se nos forma lo que es un cilindro. Este cilindro, si observamos bien, su radio va a coincidir con lo que es el eje Y. Su radio va a coincidir con lo que es el eje Y. Y la altura del cilindro será esta parte así, que va a coincidir con el eje X. Entonces más adelante yo les estaré mostrando la figura luego de cerrar acá en GeoGebra. Mírenlo acá. El radio va a coincidir con el eje Y, el radio de la cilindro, y lo que es la altura va a coincidir con el eje X. No tenemos unidades, simplemente de forma general. Ahora lo que vamos a hacer es proceder, llevar esto a donde estamos trabajando. Entonces, calculamos el volumen de un sólido generado al girar la parte del plano del primer cuadrante. Llevamos, miren acá, lo que hicimos en GeoGebra fue, en R2 fue eso. Luego cuando lo llevamos a R3 se ve de esta forma, donde nosotros lo que hicimos fue aplicar acá lo que conocemos como método de disco, que consiste en seccionar una pequeña parte del sólido y a partir de esa pequeña parte calcular la integral. Hemos seccionado acá lo que es visible, que es un cilindro. Dicho cilindro, su radio coincide con lo que es la altura, mientras con el eje Y, perdón, con el eje Y coincide el radio, mientras que la altura del cilindro va a coincidir con el eje X. Y dicho sea de paso, esta altura que va a ser de X es algo general, o sea, va a ser un diferencial porque no sabemos exactamente la porción que hay ahí en unidades. Entonces ahora procedemos a traer nuestra figura y identificamos como es un cilindro. Lo que vamos a utilizar entonces es la fórmula del volumen del cilindro. Vamos a colocarla acá. Colocamos la fórmula del volumen del cilindro. El volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces vamos a identificar los elementos de esta fórmula acá. Primero, que el radio coincide con Y. Mírenlo ahí. Entonces coincide con Y el radio. Ese radio, mírenlo ahí, que va desde acá a ahí, coincide con Y. Y es igual al radio. Y esta porción, que es un pequeño diferencial porque no sabemos lo que vale, pero es de X,
es un diferencial de x. Entonces ponemos acá diferencial de x. Y lo que vamos a hacer es sustituir a lo que es esta parte que viene siendo la altura, la vamos a sustituir por h. Y a esta parte que es y, que es el radio, a r, el radio, lo vamos a sustituir por y, nuestra expresión. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros vamos a calcular el volumen de esta pequeña porción, no de todo completo, sino de esta pequeña porción. Y como no lo conocemos, pues vamos a decir que es un diferencial del volumen, una pequeña porción. Vamos a escribirle el diferencial del volumen, será igual y vamos a sustituir acá. El radio vamos a sustituirlo por y. Sustituimos por y, acá le ponemos, y a h la vamos a sustituir por el diferencial de x, porque ella es la altura. Acá nos falta el cuadrado, vamos a colocarlo ahora. Entonces, ¿qué procede acá? Vamos a aplicar lo que es el cálculo integral, una integral definida. Nosotros tenemos ya definido cómo calcularíamos el volumen para esa pequeña porción, pero vamos a prolongar eso. Recuerden que anteriormente iba hasta 2. Si ustedes observan, nuestra figura se nos forma desde 0 hasta 2. Es decir, que si nosotros hacemos la integral definida en el parámetro de 0 a 2, entonces podríamos obtener el volumen que genera el sólido desde su origen hasta donde se corta con la línea recta, que es x igual a 2. Entonces vamos a definir esa integral. Miren la integral definida desde 0 hasta 2. En ambos lados aplicamos. ¿Qué va a pasar acá? Que esa es una integral de diferencial de x y acá tenemos la variable y. Pero en nuestro problema nos dicen, lleva aquí va a quedar al cuadrado y nos dice que y cuadrado es igual a 8x. Por lo tanto, vamos a sustituir a y cuadrado por 8x. Y ese diferencial va a cancelarles la integral acá. Entonces cancelamos ese diferencial y sustituimos a y cuadrado por su equivalente, que es 8x. Y ya tenemos una integral definida que es de x. Entonces, cuando nosotros calculemos esa integral definida, vamos a obtener lo que es el volumen de la figura, que recorre desde 0 hasta 2 para generar el sólido. Entonces vamos a sacar el pi acá para afuera. El pi es una constante. Pudimos haber sacado 8pi, pero solamente sacamos pi. Vamos a integrar la otra parte. Cuando integramos a 8x, sabemos que la integral de esto es aumentar en el exponente 1 y dividimos entre 2, lo que nos quedaría 4x cuadrado. Entonces pi por 4x cuadrado, o tenemos acá que poner el parámetro que va evaluada desde 0 hasta 2. Entonces, cuando evaluamos esta integral acá, evaluamos primero en 2 y luego en 0. Tenemos que evaluamos en 2 acá y en 0 acá, pero esto se va a anular porque es evaluado es un factor 0. Entonces tenemos que 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 16, pi. Y como estamos calculando volumen, el volumen es en unidades cúbicas, entonces tenemos 16 pi unidades cúbicas. Y de esta manera, aplicando lo que es el método de disco, hemos calculado el volumen del sólido que genera esa función al chocar con esta línea recta y girar sobre el eje X. Lo que hicimos fue seccionar ¿por qué se llama método de disco? Porque seccionamos una pequeña parte, sacamos lo que fueron, cómo calcular el volumen de esa pequeña parte y hicimos una proyección dado lo que nos dieron una figura que parte desde 0 hasta 2. Entonces hicimos esa integral definida. De esta manera hemos logrado calcular el volumen de la figura. Esto aplica para todos los casos que observemos este tipo de problemas. Simplemente, no hay, la gráfica es importante, pero podríamos hacerlo sin gráfica. Sabemos que vamos a seccionar un cilindro, utilizamos el volumen del cilindro y vamos a tener la integral definida. Tenemos la integral definida, colocamos la función aquí en función de x y esa integral definida va a depender hasta dónde llegue en el eje x, porque por ejemplo acá empezó desde 0, pero si fuera desde 1 hasta 4, entonces que nuestra integral definida sería desde 1 hasta 4. Eso es todo. Vamos ahora a proceder a ponerle un pequeño ejercicio similar. Miren, esa integral va desde 0 hasta 5. Entonces, le dejo este ejercicio para que practiquen.
Nos vemos en un próximo video. Le estuvo hablando Graylin Paulino. Muchas gracias por su atención.